Bienvenidos a una nueva transmisión de Gestión en Vivo. Hoy nos acompaña Álvaro García. Él es especialista legal de la SUNAFIL, con quien conversaremos todo sobre el pago de horas extras. Bienvenido, Álvaro. Buenos días, Mía. Muchas gracias. A nuestros seguidores les recordamos que pueden hacernos llegar sus consultas vía los comentarios de Facebook. Para comenzar, Álvaro, ¿qué nos dice la ley sobre el pago de horas extras? Correcto. El pago de horas extras presupone que el trabajador ha laborado fuera de su jornada diaria, ¿no? Entonces, como quiera que es un trabajo realizado fuera de la jornada, merece un pago diferenciado, un pago por encima del valor ordinario, vamos a decirlo así. Estas horas extras se pagan con un recargo. Este recargo puede ser fijado por acuerdo de las partes, pero ese acuerdo de las partes no puede ser menor a lo que establece la ley. Y lo que establece la ley es que las 2 primeras horas extras se pagan cada una de las horas con un recargo del 25%. Y a partir de la tercera hora extra en adelante, el recargo es del 35% sobre el valor hora. Por ejemplo, si quisiéramos mencionar algún ejemplo sobre un trabajador que gane 1.000 soles, ¿cuál sería la proporción a aplicar? Correcto. Si tenemos un trabajador que percibe como remuneración 1.000 soles, lo que tenemos que hacer primero es obtener el valor de su remuneración en un día. Si el salario mensual es 1.000 soles, lo dividimos entre 30 y ello nos arroja la cifra de 33.33 nuevos soles. Es lo que vale un día del trabajador. Asumamos que ese trabajador labora 8 horas diarias. Tenemos que dividir ese valor del día entre 8, ¿de acuerdo? Y eso nos da el valor de la hora. Ese es el valor ordinario de la hora. Sobre este valor ordinario es que se va a calcular el monto de las horas extras. Imaginémonos que ese trabajador ha laborado en un día 4 horas extras. Tenemos que hacer entonces el cálculo diferenciado por tramos. Las 2 primeras horas extras, como bien se ha dicho, se añade un recargo del 25% y la tercera y cuarta, en el ejemplo, el recargo es del 35%. En ambos casos, sobre el valor hora ordinario. Precisamente ahí lo vemos en pantalla, lo que mencionabas, trabajador 8 horas diarias. Estos 8 horas diarias es trabajando 6 días a la semana. La ley nos dice hasta 48 horas. Máximo 48 horas semanales como jornada ordinaria. ¿Y qué pasa, digamos, si el trabajador hace 45? ¿Hay algún tipo de disminución en el sueldo? Correcto. Ahí tenemos que tener en claro lo que es la jornada ordinaria. La jornada ordinaria máxima, según la ley y la Constitución, es de 48 horas semanales. ¿Qué quiere decir esto? Que ningún trabajador puede tener como jornada habitual, ordinaria, frecuente, más de 48 horas semanales. Pero puede tener una jornada inferior. Hay empresas que para lograr sus objetivos económicos no necesitan las 48 horas. Con 40 horas, por ejemplo, 8 horas diarias por 5 días de la semana, cumple con sus objetivos. En esa empresa, por ejemplo, la jornada ordinaria de ese trabajador o de esos trabajadores es de 40 horas semanales. Esa es su jornada máxima. ¿Qué quiere decir? Que para ese trabajador de 40 horas, lo que supere las 40 horas ya es hora extra. ¿De acuerdo? Hora extra es aquello que excede a la jornada habitual, a la que yo cumplo en la empresa. Si la jornada, insisto, es menor a 48, ya lo que supera ese límite ya es hora extra. Para los que tienen en el contrato fijo hasta 48 horas semanales, ¿la hora del almuerzo debe contabilizarse dentro de la jornada laboral? Correcto. La hora de almuerzo, que por ley no puede ser menor a 45 minutos, usualmente son 60 minutos, pero no forma parte de la jornada. Es decir, cuando hacemos el cálculo de horas semanales de trabajo, de jornada, no estamos contando el tiempo de refrigerio. El tiempo de refrigerio solamente va a formar parte de los 48 o 45 o 40 horas, siempre que por negociación colectiva se haya establecido que el tiempo de refrigerio formará parte de la jornada de trabajo. Si no existe ese acuerdo colectivo, esa negociación colectiva para incluir el refrigerio en la jornada habitual, el tiempo de refrigerio está fuera de la jornada ordinaria. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo digo que trabajo 8 horas diarias, en realidad estoy 9 en la empresa. Una de ellas es el refrigerio, pero no suma a las horas laboradas. Les recordamos a nuestros seguidores que pueden hacernos llegar todas sus consultas. Hay que aprovechar la presencia de Álvaro. Las horas extras a la hora que hace uno el cálculo, ¿tiene algún impacto luego en el pago de gratificaciones, CTS? ¿Se contabiliza? Correcto. Lo que se paga como sobretasa por horas extras es remuneración del trabajador, ¿sí? Como remuneración como tal, por ejemplo, afecta lo que es el pago de salud. El pago de salud que realiza el empleador va a incluir en el cálculo el monto de las horas extras. Pero para su incidencia en beneficios sociales,
por ejemplo, gratificaciones, CTS e incluso las vacaciones, las horas extras tienen que haberse presentado por lo menos en 3 meses dentro de cada semestre para que ingrese al beneficio social. Un ejemplo, imaginémonos la gratificación de julio de este año, la que se viene Fiestas Patrias del 2018. Para que un trabajador que realiza horas extras, ese monto de horas extras ingrese al cálculo de su gratificación, tendrá que haber recibido horas extras por lo menos en 3 meses en el periodo entre enero y junio de este año. Si yo hice horas extras, por ejemplo, en enero y en abril únicamente, no ingresa al cálculo de la gratificación, porque se exige cuando menos, 3 veces. Y esto aplica para gratificaciones, para CTS y para vacaciones. Vamos a iniciar con las preguntas. Tenemos la de Shirley Shivik. Ella nos menciona, ¿es correcto que te paguen las horas extras con horas y que la empresa nunca pague con dinero? Correcto. La regla general es que el pago de horas extras se realiza en dinero, es decir, como ya se ha dicho, con la sobretasa económica. Sin embargo, hay una alternativa para la empresa, es que se entregue descanso compensatorio. Es decir, por ejemplo, tú hiciste una hora extra hoy, mañana ingresas una hora tarde, por ejemplo. Estamos compensando. Pero esa compensación precisa necesariamente de un acuerdo con el trabajador. ¿Qué quiere decir esto? Que si el trabajador no acepta que haya esa compensación, el empleador tendrá que pagarle en dinero la hora extra. Y ojo que esa compensación tiene que gozar de un acuerdo escrito. Es lo que exige la normativa. Si no hay ese acuerdo escrito, las horas extras se tienen que pagar en dinero. La pregunta que muchos se interesa es ¿quiénes tienen derecho y, por otra parte, quiénes no podrían acceder a este tipo de negociación? Correcto. Las horas extras, para que un trabajador realice horas extras, presupone que esté sujeto a una jornada. ¿De acuerdo? Porque solo de esa manera es que yo tengo la posibilidad de realizar horas por encima de esa jornada que me han establecido. Según la legislación laboral, hay 3 grupos de trabajadores que no están sujetos a hora extra, es decir, no tienen derecho a hora extra, aunque trabajen, digamos, muchas horas en la semana, ¿no? El primer grupo son los trabajadores de dirección. Los trabajadores de dirección, vamos a decir, son la planta gerencial de la empresa, los gerentes. El segundo grupo son los trabajadores que no están sujetos a fiscalización inmediata, es decir, son aquellos que trabajan gran parte de su día o todo el día fuera del centro de trabajo. Y como están fuera del centro de trabajo, no hay manera de que el empleador los fiscalice de manera directa. Y como no puede controlar lo que están haciendo, es que la ley los excluye del pago de las extras, evidentemente. Creo que tiene sentido. Y el tercer grupo de trabajadores que están excluidos de las horas extras son aquellos que realizan labores intermitentes durante el día. Por ejemplo, hay casos, y de hecho se recoge en la jurisprudencia, por ejemplo, que los choferes que hacen distribución de mercadería, por ejemplo, que tienen lapsos de inactividad durante el día, si durante ese lapso de inactividad ellos no tienen la posibilidad de decidir qué hacer en ese lapso de inactividad, es decir, están a disposición, ellos sí tienen horas extras. Pero si durante los lapsos de inactividad ellos son libres de hacer lo que estimen conveniente, es decir, tienen disposición sobre ese lapso, ¿no? Ellos no tienen horas extras, porque sus servicios son intermitentes durante el día. Jorge Alca pregunta, ¿puedo exigir al trabajador que se retire de la empresa en el horario que le corresponde o el trabajador puede quedarse el tiempo que sea fuera del horario laboral? Ahí hay que hacer una precisión, te comento. Las horas extras son voluntarias. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajador no puede ser obligado a realizar horas extras, salvo casos fortuitos, fuerza mayor, y el empleador no puede ser obligado a que otorgar horas extras. Pero la ley establece una presunción. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque no haya un acuerdo, una autorización para realizar horas extras, si el trabajador permanece en el centro de trabajo fuera de la jornada y el empleador no toma ninguna medida para que ese trabajador abandone el centro de trabajo, se presume que ha realizado horas extras. Entonces, en el ejemplo que plantea, esa persona aparentemente está permaneciendo fuera del centro de trabajo, fuera de la jornada en el centro de trabajo, y el empleador no le está indicando que se retire. Entonces, el empleador está consintiendo que haya esa autorización tácita de hora extra, y aparentemente correspondería el pago de horas extras. ¿Y cómo puede, digamos, el empleador verificar que efectivamente se esté dando efectivamente el trabajador esté realizando una labor? Porque puede que se quede, pero no necesariamente es que esté cumpliendo algún encargo. Claro. La ley faculta al empleador a tomar las medidas destinadas a que los trabajadores abandonen el centro de trabajo finalizada la jornada.
Por ejemplo, podrían apagar las luces, por ejemplo, o enviar un correo invitándolos a los trabajadores a que abandonen el centro de trabajo porque ya terminó la jornada. Y si los trabajadores permanecen, por ejemplo, en el centro de trabajo, el empleador podría realizar acciones disciplinarias, por ejemplo, ya que están incumpliendo una disposición. Si el empleador no realiza esas acciones o cualquier otra que evidencie que no está consintiendo que el trabajador permanezca, se aplica esta presunción de la que estoy hablando, ¿no? Y se va a presumir que ese trabajador realiza horas extras. La señorita de la Cruz dice, en el horario del refrigerio quiere decir que no debería recuperar producción porque no forma parte de la jornada laboral. Y si recupero esos 45 minutos, una producción recargada por tomar refrigerio, ¿es una hora extra? Correcto. La hora extra se puede realizar no solamente fuera de la jornada al finalizar, sino también antes de iniciar la jornada. Pero ojo, la hora extra presupone que estoy en un momento fuera de la jornada, por lo menos en el intervalo horario. Si bien es cierto el tiempo de refrigerio legalmente está fuera de la jornada, físicamente, cronológicamente, está dentro del intervalo horario. La labor que yo realice en el tiempo de refrigerio no se considera hora extra, porque no estoy ni antes de iniciar la jornada, ni luego de finalizada la jornada, ¿no? Si yo aprovecho el refrigerio para avanzar con mis pendientes, no se considera hora extra. Seré un trabajador muy responsable, pero no corresponde el pago de horas extras. Ángela Brusón dice, ¿cómo es cuando se trabaja en horarios de madrugada o noche? Cuando se trabaja los fines de semana. Por ejemplo, ella trabaja en el aeropuerto, nos comenta. Correcto. Para hacer el cálculo de hora extra en la noche, por ejemplo, o en la madrugada, tenemos que tomar primero cuál es la jornada de ese trabajador. Si la jornada de un trabajador es puramente diurna, ¿qué quiere decir esto? Que acaba antes de las 10 de la noche, por ejemplo, e inicia luego de las 6 de la mañana, es decir, digamos de 9 a 5, toda hora extra que realice ese trabajador se va a computar con hora diurna, aun cuando las horas extras sean de noche o de madrugada. A la inversa, si mi jornada es puramente nocturna, ¿qué quiere decir? Entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, toda hora extra se va a calcular en función de la hora nocturna, aunque las horas extras sean realizadas en el día. Esa es la regla que establece la ley. Pero si mi jornada es mixta, vamos a llamarla así, ¿qué quiere decir? Que empieza en turno diurno y termina en turno nocturno, por ejemplo, empiezo a trabajar a las 4 de la tarde y acabo a las 12 de la noche, ¿no? Es una jornada mixta. La hora extra se va a realizar en función del momento que yo me encuentro. Si se hace de día, será con remuneración diurna, y si es de noche o madrugada, será con remuneración nocturna. Muy bien. Erickson Álvarez nos dice, ¿y si he trabajado durante un año sin darme cuenta 5 horas extras de más? ¿Estoy en mi derecho de reclamar, así incluso ya haya renunciado? Correcto. Por supuesto que tiene el derecho a reclamar, pero hay que tener en cuenta los plazos. El pago de horas extras, por ejemplo, es un beneficio laboral. Y como todo beneficio laboral, como gratificaciones o cualquier otro, está sujeto a un plazo para el que el trabajador pueda reclamar. Ese plazo es de 4 años, contados desde que el trabajador se retira de la empresa. Si ha renunciado, digamos, el 2017, tiene todavía hasta el 2021 para, digamos, accionar judicialmente, por ejemplo. Acá hay una pregunta de Yamir Padilla, que seguramente va a interesar a muchos. ¿Pueden obligarme a asistir a reuniones fuera de mi horario de trabajo? Correcto. La hora extra es labor efectiva de trabajo. Labor efectiva de trabajo, si como parte de mis funciones es asistir a reuniones, si yo asisto a una reunión fuera de mi jornada, es una hora extra, evidentemente. Estoy realizando labores fuera de mi jornada, ¿de acuerdo? Hemos dicho nosotros que las horas extras son voluntarias, tanto para el empleador como para el trabajador. Si el trabajador lo están obligando a asistir a reuniones fuera de su jornada, es como, en buena cuenta, lo están obligando a realizar horas extras. Y hemos dicho que es voluntario. Al trabajador solamente se le puede obligar a realizar horas extras cuando hay casos de fuerza mayor, por ejemplo. Es inevitable que te quedes, por ejemplo, para garantizar la continuidad del negocio, o hay un terremoto, por ejemplo, y tienes que quedarte para, digamos, ayudar en el reacondicionamiento de los ambientes, por ejemplo. Solo en esos casos. En todos los demás casos, si el empleador obliga al trabajador a realizar horas extras, la hora extra ya no se va a pagar con 25 o 35%. Ya es mayor, se paga el 100% como una indemnización. Más allá de la sanción que SUNAFIL puede imponer a ese empleador por imponer horas extras. Y, por ejemplo, el personal que, digamos, no es fiscalizado, el que no debería pasar las horas extras, pero de pronto le programan una capacitación que está lejos de su horario de trabajo, o sea, es bastante la distancia, ¿está en la obligación de ir? A ver,
La asistencia a capacitaciones o charlas es parte de las obligaciones de trabajo, ¿de acuerdo? Si yo soy un trabajador que laboro, digamos, 5 días, aunque no esté sujeto a fiscalización inmediata, si a mí, por ejemplo, me programan una capacitación y medida de descanso semanal, aunque yo esté no sujeto a fiscalización inmediata, tengo derecho a un pago diferenciado, ya no por hora extra, sino como pago por descanso semanal. Ojo que si yo trabajo, por ejemplo, de lunes a viernes, y digamos me obligan o tengo que hacer una labor el día sábado o el domingo, estoy laborando en medida de descanso semanal. El día de descanso semanal tiene unas reglas distintas del pago de horas extras. El pago ya se realiza siempre sobre 100%. En el ejemplo, si el trabajador está yendo el sábado a una capacitación o una reunión o lo que fuere, parte de sus labores, corresponde el pago diferenciado, no como hora extra, sino como pago en día de descanso semanal. Alain Chávez nos dice, ¿es correcto que los trabajadores del Estado devuelvan las horas debido a un feriado propuesto por el gobierno? A ver, sucede mucho en los llamados feriados largos, ¿no? Estos feriados puente, ¿no? Lo que sucede en estos casos es que ese día que es no laborable no es un feriado, es un día no laborable que tiene se diferencia del feriado, porque hay que recuperar. Los feriados no se recuperan, el día no laborable sí se recupera. Los trabajadores del Estado tienen que recuperar ese día que no han laborado en la oportunidad que establezca la entidad. Usualmente fijan unas 2 semanas desde el día no laborable para que los trabajadores se queden 1 hora, por lo menos diaria, hasta que recuperan el número de horas que no fueron por el día no laborable. Por eso es que el gobierno pone esta precisión día no laborable, no dice tenemos un feriado más. Exacto. Y esa hora que permanecen los trabajadores para recuperar ese día no laborable no es hora extra. Tenemos usuarios que recién se han conectado, por ejemplo, Cristian Altamirano nos pregunta, ¿en un contrato de locación de servicios se puede pedir compensación por horas extras? A ver, el contrato de locación de servicios es un contrato civil, está fuera de las normas laborales, siempre que sea realmente un contrato de locación de servicios. ¿Qué quiere decir esto? Que yo sea una persona independiente, autónoma, que yo dirijo mis propias labores, no cumplo un horario, etcétera. Si yo soy una persona que sí cumple un horario, estoy subordinado, soy sujeto a disciplina, poder de dirección de la empresa, y a pesar de ello estoy bajo un contrato de locación de servicios, la irregularidad, más allá de la hora extra que haya podido hacer, la irregularidad es otra, ¿no? Más importante, que debería estar en planilla como trabajador. Y como no lo está, de acuerdo, hay un cumplimiento que SUNAFIL puede atender, evidentemente, ¿no? Pero la respuesta viene como consecuencia de lo que ya se ha dicho, ¿no? Debe estar en planilla y, consecuentemente, debe reconocerse el pago de horas extras. Pero formalmente está como locador realmente, ¿no? ¿Qué pasa con los practicantes, ya sean pre o profesionales? ¿Ellos también tienen derecho a la compensación por horas extras? Los practicantes preprofesionales y profesionales están sujetos a una jornada máxima particular. Por ejemplo, los preprofesionales, los que están estudiando, los estudiantes, no pueden practicar más de 30 horas a la semana, ¿de acuerdo? Entonces, en el año 2008 se dictaron un decreto supremo que estableció, por ejemplo, que los practicantes de derecho, ¿no?, que practican en exceso de su jornada de 30 horas semanales, eso conlleva la desnaturalización del convenio de prácticas. ¿Qué quiere decir? No es que se le va a pagar horas extras, la sanción es, si se quiere, mucho mayor, ¿no? Va a pasar a planilla como trabajador. En estricto, los practicantes no tienen horas extras, porque la hora extra es una regla para los trabajadores, y un practicante no tiene relación laboral. Sin embargo, las consecuencias son otras, como el ejemplo que le acabo de indicar, para los practicantes de derecho puntualmente, ¿no? Acá tenemos un caso, antes de continuar con las preguntas, me comentan que en Paita, Kelvin nos menciona que en Paita hay trabajadores, choferes, que están trabajando más de 24 horas. ¿En dónde se pueden hacer las denuncias? ¿Cuál es el mecanismo si una persona quiere denunciar, digamos, algún tipo de abuso o alguna irregularidad? Correcto. El sistema de inspección del trabajo, que incluye la SUNAFIL, sus intendencias regionales y los gobiernos regionales, ¿de acuerdo? Atendemos las denuncias por incumplimiento de jornada de trabajo, ¿no? Bueno, en caso de SUNAFIL, las denuncias pueden ser presentadas, valga la redundancia, de manera presencial, es decir, físicamente el trabajador se acerca a la oficina, o de manera virtual, a través del aplicativo que está en la página web de SUNAFIL, que es sunafil.gov.pe, ¿no? Entonces, esos son los 2 canales en los cuales se puede presentar las denuncias. Muy bien. George Alca nos dice, si el trabajador debe ingresar a las 8 de la mañana y llega a las 10, esas 2 horas es obligatorio que el trabajador las recupere fuera de su horario de trabajo o el empleador
puede obligarlo a recuperar esa hora no trabajada y simplemente descontarle del sueldo. Correcto. En principio, esas horas tendrían que ser descontadas, ¿no? Porque el trabajador ha incurrido una tardanza de 2 horas, ¿no? Si por acuerdo con el empleador el trabajador se va a quedar a recuperar esas 2 horas, no serían hora extra, ¿no? Simplemente está compensándolo, ¿no? Betty Campos nos dice, el problema es que cuando reclamas, lo primero que hace la empresa es retirarte, despedirte. Eso también habría que resaltar que, bueno, si te despiden injustificadamente, podrían recurrirse a la reposición. A ver, el despido por tardanzas, ¿de acuerdo?, tiene unas reglas bastante especiales. ¿Cuáles son esas reglas? Primero, que no te pueden despedir por una tardanza. Tiene que ser reiterada, tiene que ser sistemática, que evidencie que el trabajador realmente no tiene mucha diligencia en llegar al trabajo. La ley, de hecho, exige que antes del despido por tardanzas, amoneste al trabajador y también imponga suspensiones disciplinarias. Luego de ello, recién podrá despedir. Si el despido viene por la primera tardanza, ese despido definitivamente podría ser hasta fraudulento, porque se estaría inventando una causal de despido, o arbitrario, en fin, ya se podría calificar ese despido. Por cualquier caso, podría merecer una indemnización o la reposición del trabajador, según cómo sea planteada la demanda, ¿no? Y si el trabajador exige el pago de sus horas extras y le dicen, bueno, no, acá no vamos a pagarte, llega a fin de mes y ya no le renuevan, en esos casos también podría el trabajador denunciar el hecho. Correcto. A ver, si un trabajador presenta un reclamo al empleador y ello como represalia le acarrea el despido o la no renovación del contrato, primero con el despido. Ese despido, ¿de acuerdo? Si tiene como motivo que me hayas reclamado las horas extras, ese despido es nulo, porque es una represalia. Si no me han renovado el contrato, habría que revisar si el contrato es válido. Si el contrato de trabajo temporal es inválido, es decir, se ha desnaturalizado, la consecuencia es que es igual que el despido. Es decir, estará revestido de nulidad. ¿Por qué? Porque en cualquiera de los dos casos el despido ha sido motivado con una represalia. Porque me has reclamado, ahora te despido o no te renueve el contrato inválido, ¿no? Jorge Castañeda nos hace una pregunta bastante interesante. Dice, si en caso al trabajador se le dice que viaje a otra ciudad, porque tiene que trabajar en ella, ¿las horas de viaje también deben ser consideradas como pago de hora extra? Correcto. En estricto, la norma no se pronuncia al respecto de manera tan clara, ¿no? Y es un tema de interpretación, ¿no? Podrían establecerse opiniones de ambos lados, ¿no? Que o es hora extra o que no lo es. Para que no lo sea, el argumento sería que no está realizando trabajo efectivo. Hay un traslado simplemente, ¿no? Para los argumentos que digan de que sí es hora extra, quienes defienden esa posición es que ya lo están, el trabajador está a disposición del empleador fuera de su jornada y el traslado es incluso, él no dispone de ese tiempo, está solamente concentrado en el traslado. En realidad la norma no es clara, ¿no? Podría entenderse como cualquiera de las dos formas, ¿no? Pero hay que decir que la hora extra presupone el trabajo efectivo realmente, ¿no? Tenemos acá Miguel Almora, nos dice que él es trabajador de confianza, que trabaja 8 horas, pero también trabaja feriados y le dicen que no debe cobrar horas extras. Eso lo mencionábamos al inicio, no sé si puedas por favor repetirlo. Por supuesto. Hay dos tipos de trabajadores de confianza, los que están en la empresa y los que están fuera de la empresa. Ya hemos dicho que los que están fuera de la empresa, todo el día o gran parte del día no tienen horas extras porque no hay manera de controlar el tiempo. Pero un trabajador de confianza que está, las 8 horas en la empresa, y los hay. Por ejemplo, la secretaria de gerente general es una trabajadora de confianza y está todo el día en la empresa. Esa trabajadora de confianza, aunque sea de confianza, tiene horas extras. ¿Por qué? Porque sí hay fiscalización por parte del empleador. A ese trabajador le corresponderá el pago de horas extras. Y con relación al trabajo en feriados, es similar al trabajo en el domingo, en el día de descanso, ¿no? Se pagan siempre al 100%. No se considera hora extra, tiene un tratamiento distinto. Pareciera que es hora extra, ¿no? Pero en realidad la ley separa el tratamiento. Hora extra es por un lado, y trabajo en feriado y descanso semanal, que son similares entre ellos, por otro lado. Bueno, para ir cerrando, tenemos un cuadro que es elaborado sobre las multas. Coméntanos qué pasa si no se realiza el pago de horas extras. Correcto. En ese cuadro que ustedes pueden estar viendo en pantalla, hemos identificado 2 infracciones asociadas al tiempo de trabajo. La primera es el incumplimiento en general sobre el trabajo en sobretiempo, sobre horas extras. No pagar horas extras, imponer compensación que el trabajador no ha autorizado, etc. La otra infracción es no tener el registro
de control de marcado, asistencia a los trabajadores. En cualquier caso, son infracciones muy graves. Y como son infracciones muy graves, las multas son las más altas, según el tipo de empresa. En el cuadro está diferenciado para microempresa, pequeña empresa y las demás empresas, que digamos que son las medianas y las gran empresas. Y el trabajador, digamos, esta multa que se le aplica a la empresa, ¿va a tener algún beneficio al trabajador o no necesariamente? El dinero que se recauda por las multas es recursos de la institución y del sistema en general, ¿no? Porque también beneficia a los gobiernos regionales de alguna manera, ¿no? También teníamos otra gráfica, por favor, si podrías reiterarla, sobre el cálculo, porque hay varios seguidores que se han conectado después, sobre el cálculo de cómo pasar las horas extras. El ejemplo. El ejemplo. Perfecto. Este ejemplo partía de un trabajador que percibe una remuneración mensual de 1.000 nuevos soles. Para hacer el cálculo de la hora extra tenemos que descender del valor del día hasta el valor hora. Si yo gano como remuneración 1.000 soles mensuales, mi día es 1.000 soles entre 30, porque así se realiza el cálculo del día. Eso me arroja la cifra de 33.33 soles diarios. Es lo que vale mi día de trabajo. Yo trabajo 8 horas. Si por 8 horas me pagan 33.33, por una hora será este monto entre 8, lo cual arroja 4.17. 4.17 soles en el ejemplo es lo que vale mi hora de trabajo. La hora extra, como se ha dicho, se paga las 2 primeras horas con un recargo del 25%, y la tercera y la cuarta en el ejemplo, que son 4 horas, el recargo es del 35%. Ustedes pueden hacer el cálculo de las dos maneras que aparecen en el gráfico, ¿no? 4.17 más el 25% de ese monto, o directamente multiplican 4.17 por 1.25, por las 2 primeras horas extras. Ahí arroja que por cada una de las 2 primeras horas extras me corresponde 5.21 soles. Por la tercera y cuarta, 4.17 por 1.35, es 5.63 soles por cada una de las tercera y cuarta hora extra. Muy bien, muchas gracias, Álvaro. Los trabajadores que tengan inquietudes y quieran, digamos, presentar sus casos o hacer algunas denuncias, ¿cuáles son las vías que tienen para acercarse a la SUNESFIL? Correcto. Tenemos canales telefónicos, tenemos una central, que el teléfono es el 390-2800. Pueden realizar sus consultas a los anexos 1901 y 1902. Además tenemos un correo electrónico para las consultas que pueden presentar por escrito, digamos, ¿no? Es consultas@sunafil.gov.pe. Estaremos llanos a atender las consultas de los ciudadanos. También vienen nuevas intendencias este año, ¿correcto? Efectivamente, ¿no? Se ha previsto que para este año tengamos 6 intendencias más, ¿no? Que tenemos las intendencias de Junín, en Lima provincias, Puno, Ucayali, San Martín y Ayacucho. Listo, muchas gracias, Álvaro. Esperamos tenerte pronto nuevamente. A ustedes les recordamos que en breve la entrevista será colgada en nuestra página de Facebook y asimismo se elaborarán notas al respecto. Muchas gracias. Gracias, Mía. Hasta luego.